Gracias por continuar con nosotros aquí en 360 grados. Hoy, como cada viernes, tratando un tema de salud. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo, agradeciendo su sintonía. Señores, el país acaba de superar la cifra de los 11.000 casos de dengue. Repito, la República Dominicana acaba de superar los 11.000 casos de dengue. Y junto con esa cifra de más de 11.000 casos de dengue, también viene la cifra de 9 dominicanos que han perdido la vida. Si tomamos que la proporción de casos de dengue en este momento, cerca del 70% está afectando a menores de 14 años, posiblemente de esos 9 fallecidos, casi la totalidad, sean justamente niños. Así que en este sentido, aquí, en 360 grados, primero queremos unirnos al dolor de esas familias que han perdido a esos seres queridos fruto de una enfermedad, la cual entendemos que no debería tomar la vida de un solo dominicano más. Pero para tratar de este tipo de temas y de este tipo de enfermedades y patologías, tenemos con nosotros a una especialista, una subespecialista, la doctora Madeline Reynoso Ruiz, quien es médico pediatra, infectóloga del Centro Médico UCE, con quien estaremos tratando justamente este tema. Madeline, gracias por estar con nosotros aquí en 360 grados. Gracias a ustedes por la invitación esta noche. Madeline, vamos a entrar inmediatamente en materia y creo que lo más interesante es una pregunta que ha hecho todo el mundo. ¿Por qué tantos casos de dengue? ¿Qué ha ocurrido que estos casos de dengue en los últimos días se han disparado a una magnitud en el cual ha llegado, y lo saben porque allá en el Centro Médico UCE lo último que tuvimos que hacer fue ampliar la cantidad de camas, cerrar el área que teníamos para atender casos de coronavirus? O sea, si en este momento llegara alguien con coronavirus en la UCE, no tenemos dónde atenderlo, porque la realidad es que desbaratamos esa área para poder ingresar a pacientes con dengue. ¿Por qué tenemos tanto dengue en este momento en República Dominicana, doctora? Bueno, doctor, siempre se pronostica, nosotros somos un país endémico de dengue, eventualmente tenemos dengue todo el año, pero se pronostica que cada 3 a 5 años existan hiperepidemias. Esto porque ya los susceptibles que en una ocasión tuvieron dengue, pues ya pasaron de esa etapa, ¿verdad? Y ahora nacieron un grupo nuevo de niños, los serotipos que son 4 que afectaban a grupos anteriores, pues son los que están circulando. Y una cosa muy importante es que las condiciones climatológicas de nuestro país promueven que aparte de esa idiosincrasia viral propia del virus, pues el mosquito, que es el vector transmisor, se perpetúe. La lluvia, la falta de descacharización en los patios, en la recogida de basura, situaciones que son prevenibles, ¿verdad? Porque podemos enfocarnos en esa parte y que yo entiendo que quizás estamos un poquito flojos en esa parte, independientemente de la idiosincrasia del virus y que estamos en un año hiperepidémico. Doctora Reynoso, cayendo inmediatamente en el tema, una pregunta que siempre me hacen ¿es diferente el virus del dengue en los niños que en los adultos? Porque la realidad es que es mucho más fácil tratar o lidiar con un adulto enfermo porque te dice lo que siente. Te dice si quiere agua, te dice si le duele aquí, si le molesta allá. Pero habitualmente en población pediátrica tiende a ser un proceso que preocupa todavía más. Entonces, en este momento, la pregunta obligada, y vamos a hacerla en 2 pasos. Primero, ¿cuáles son las manifestaciones del dengue en los niños? Y si tiene algún tipo de diferencia las manifestaciones en niños que en población adulta, por favor, doctora. Bueno, contestando a tu primera pregunta, las manifestaciones son similares. Dolor de cabeza, dolor retroocular, fiebre que debe de estar, es un signo cardinal de dengue. El paciente pudiera tener dolor abdominal, pudiera tener mareos, sangrado de mucosa, no un sangrado masivo, aunque también pudiera estar presente. Y al inicio del cuadro clínico, síntomas triviales que pudieran confundirse con otra enfermedad, pero siendo nosotros República Dominicana, debemos de pensar directamente en dengue cuando hay fiebre, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, dolor abdominal, náuseas, vómito, y de hecho hay uno de los serotipos que está circulando ahora que provoca mucho malestar gastrointestinal con diarreas. Y contestando su segunda pregunta, que es si es distinto en adultos que en niños, las manifestaciones son iguales, pero cuando el dengue pasa a una etapa crítica en el niño que tiene un sistema inmunológico más debilitado, inmaduro, pues
puede tener mayor repercusión, las complicaciones, la extravasación, que es cuando hay fuga de líquido, es mucho mayor en el niño, el comportamiento del manejo en líquidos de adultos y de niños, porque el dengue solo se maneja con líquido, pues es diferente. Aparte de que, como usted dice, dependiendo de los grupos de edad, los niños menores de 2 años son un target mucho más fuerte para las complicaciones en cuanto al dengue. Entonces, quizás este es el problema con respecto al manejo en niños versus el adulto. Doctora, sé que en estos días le tienen que haber llamado muchos padres y sé que los padres se preocupan cuando el niño tiene fiebre. La realidad es que siempre le hacemos un llamado a los padres de que si bien es cierto tenemos en este momento mucho dengue, la realidad es que las otras enfermedades no han desaparecido. Y muchos padres se conforman con llevar el niño a la emergencia y que simplemente desde la puerta el médico le diga, háganle un hemograma al niño, olvidando que ese jovencito o esa jovencita tiene que ser evaluado por completo. A usted, dada la situación que tenemos, ¿qué recomendación le dieras a los padres para que los mismos le digan qué de hacer? No qué hacer, pero sí qué sugerirle al personal de emergencia cuando llegue con el niño, porque la gran mayoría se conforma con que simplemente le hagan un hemograma al niño, obviando todo el proceso de evaluación. Por favor, doctora. Yo voy a aprovechar este espacio para justamente enviar un mensaje a la población con respecto a esto. Y es que estamos colapsados, como decía el doctor, a nivel de salud, tanto privado como público. No hay capacidad humana para hacer una evaluación íntegra como corresponde. Si el niño tiene horas de fiebre, un día de fiebre, 2 días de fiebre, no acudan a la emergencia, vayan donde su médico de cabecera, vayan donde un pediatra, porque ese niño no es solamente el hecho de que tenga fiebre, hay que hacerle una evaluación íntegra, hay que evaluarlo completamente desnudo. O sea, por ahí en medicina, mientras yo me formaba, decían que el médico que no pone la mano, mete la pata. Entonces eso suele suceder también, ¿verdad? Si nosotros no tocamos ese niño, si nosotros no le tomamos los signos vitales, que no es solamente un hemograma, porque una cosa son las analíticas y otra cosa es la clínica del paciente, pues podemos tener un niño que probablemente en 72 horas, 48 horas se complique. No sobrecarguemos las emergencias, vayamos a consulta y ahí entonces vamos a tener las indicaciones del lugar sobre cuándo acudir a una emergencia o cuándo ir a un seguimiento de consulta. El dengue es una enfermedad de seguimiento estricto, pero no necesariamente vía emergencia. Excelente, Madeline. Lo decía porque sabemos que muchos padres están contentos con que el niño llegue y le hagan un hemograma. Sin embargo, como bien tú decías, el problema del dengue no es el hecho de las plaquetas. El problema del dengue no es si las plaquetas están bajando mucho, están bajando poco. Es un problema de líquido. Y como tú mencionabas anteriormente, muchos padres llevan al niño a la emergencia. En ocasiones el que está ahí es un médico familiar, un internista, y quizás no tiene el equipamiento para tomarle los niveles tensionales a los niños. Hay esfigmos, o sea, aparatos de tomar la presión, que están hechos para los más pequeñitos. Y por eso es importante, y la ventaja es que nosotros estamos en la UCE, donde hay una residencia de pediatría, donde tú tienes un médico que se está formando como pediatra, que tiene todo el equipo. Pero cuando evaluamos esa parte, ¿qué cosas tú le dirías a los padres que a la hora de que estén evaluando a su niño en emergencia con fiebre, el médico tiene que hacer? Que era lo que te decía, por favor, Madeline. Bueno, el médico tiene que evaluarlo, tomarle los signos vitales y a esto, como decía el doctor, tomarle la presión, que va a ser diferente si se toma un niño. Por ejemplo, los lactantes tienen su propio esfigmo. Si lo tomamos con un esfigmo de adulto, la presión puede variar. Entonces eso nos puede dar una falsa idea de que el niño esté estable. Sin embargo, no está estable porque no se tomó con el equipo adecuado para su grupo de edad. Tomarle la frecuencia cardíaca, ver si el paciente está orinando, que es bastante importante. Ver si el niño está comiendo, si tiene signos de deshidratación física. Y las analíticas que vienen a pasar a un segundo plano, como decía el doctor, que no son tan importantes, pero sí son como el engranaje de la evaluación total. Pero tocar al paciente, tomarle los signos vitales y ver que eso esté adecuadamente bien, pues es lo que nos va a decir si el paciente va a evolucionar bien o cómo nosotros vamos a darle seguimiento. Esa es la parte del triaje. Y a veces en la emergencia, como decía el doctor, pues no tenemos el espacio por la cantidad de pacientes o tampoco tenemos el equipo. Entonces es bueno que si el paciente amerita una consulta, se lleve directamente a la consulta. Doctora Reynoso, continuando con este tema, hay que llamar la atención de que el dengue muchas veces es una enfermedad que puede afectar a varias personas en la casa. Y sabemos que tiene un periodo de incubación de hasta 2 semanas.
cuando se le da de alta a un niñito con dengue, ¿qué usted le dice a los padres, a las madres, para el proceso de observar a los demás, por favor? Porque sé que muchas veces la gente cree que el dengue se pega de persona a persona. Y he escuchado gente que dicen, en esa casa hay dengue, no vaya. ¿Qué opina de eso, por favor, doctor? Bueno, una recomendación importante, sobre todo cuando están en la etapa virémica, los niños que pueden transmitirlo a través de la picadura de un mosquito porque necesitan el vector, es que en el patio y con los vecinos, eso ya sí es un trabajo de comunidad, se descacharrice, se quiten los espacios donde se acumulan agua, donde hay espacios donde obligado, ¿verdad? Hay que guardar agua porque no llega el agua todos los días, pero entonces untar en las paredes de ese recipiente cloro para poder quitar todas las pupas y las larvas, cerrar bien, utilizar en horarios de la tarde, sobre todo porque a veces ponemos los mosquiteros en la noche, pero el mosquito tiene un ciclo diurno, entonces como pica en la tarde no estamos protegiendo nada. Y también la utilización de los repelentes con DET de 15 hasta un 20% puede proteger hasta 8 horas y lo podemos usar a partir de los 2 meses, por debajo de 2 meses, pues le podemos poner vainilla, de la vainilla íntegra, las que vienen en las vainitas, se hierven y se pone. Entonces hay muchas maneras, no de que aislarlo porque no por vía respiratoria, pero sí hay que tener mucho cuidado porque si el mosquito está por ahí, los ciclos pueden ser cortados si el mosquito no es un portador del virus. Puede alimentarse de una gente infectada y cortar ese ciclo de alimentación, ir donde otra persona y ahí es donde empieza entonces el ciclo infeccioso. Ok, Madeline, continuando con esta parte y hablando, por ejemplo, de las personas que han muerto. Estos jóvenes, estos niños que han muerto, estos 9 fallecidos en el último reporte del Ministerio de Salud Pública, la pregunta es, y es una pregunta que nos hacen a cada rato como infectólogos, recordando que somos infectólogos de adultos, la pregunta es la siguiente: ¿de qué mueren los pacientes con dengue? Porque sé que muchas personas preguntan eso, y cuáles pueden ser las complicaciones de esta enfermedad, por favor. Bueno, de una manera que pueda entender la comunidad que nos ve, ¿verdad? Es de un colapso circulatorio, un choque o una deshidratación profunda. Esta es la forma en la que mueren los pacientes. A veces llegan los pacientes diciendo, doctora, que si mi niño tiene un dengue hemorrágico, y eso se mandó a guardar. La causa del sangrado interno del dengue es por la deshidratación profunda. Entonces entiéndase que si se busca asistencia tardía, es muy difícil de recuperar ese paciente. Ciertamente no sabemos cuál es el que va a entrar en una fase crítica, eso no se puede predecir, pero sí se puede tomar conductas a tiempo si el paciente llega en un momento determinado para que el paciente no llegue a ese choque, rechoque y el paciente pues su vida se sesgue o dé esta enfermedad al traste con su vida. Pero es una deshidratación profunda para que las personas pudieran entender. Madeline, se ha puesto muy de moda y quiero tocarlo ahora. Sé que nos quedan poquitos minutos antes de irnos a la pausa, pero quería tocar contigo algunas actitudes, sobre todo algunas prácticas de los padres, que son aquellos remedios caseros en los cuales en redes sociales ya he tenido discusiones un poquitito acaloradas con las personas que nos siguen a través de Instagram, y quería, dentro de lo posible, que tú hablaras de este tipo de productos que hoy en día se están utilizando y que la gente le pone toda su fe y que de paso puede colocar en peligro a los niños, porque si usted, dándole cualquier zumo, cualquier jugo, cualquier brebaje que usted preparando en la casa y no lleva al niño al médico, entonces usted pudiera tener una complicación en esa persona. Por favor, Madeline, tu parecer. Bueno, nosotros en nuestro argot popular, habla. En nuestro argot popular nosotros tenemos un sinnúmero de creencias, señores, nada sube la plaqueta, ¿eh? Esto es idiosincrasia del cuerpo. De hecho, lo que sucede en el dengue es que se agrupan, se agrandan y la máquina no la lee. Eso nos orienta a nosotros como médicos, aunque a ustedes les preocupe bastante. Antes le dije que lo que descompensa el dengue es la deshidratación profunda. Y una de las recomendaciones populares, ¿verdad?, o de las prácticas populares es el uso de estos jugos que son de ajimorrón con guayaba, una enorme carga de vitamina C. Aparte de que el sabor es desagradable para los niños y para los adultos. Y pesadísimo también, y los niños generalmente vomitan, se abomban y no se pueden hidratar porque usted está le dando
Pimiento Eso es morrón y brebaje. guayaba. Y parte de la clínica del dengue es que da epigastralgia y da malestares gastrointestinales. Entonces le dan esa carga de jugo tan pesado que no sube plaqueta, pero sí va a inducir al vómito. Y ya dijimos, ¿verdad?, que parte de la fisiología del dengue es la deshidratación. Le provocamos más deshidratación y esos vómitos incoercibles que no se paran, que le provocan hasta un mayor higüeyes a los pacientes. Sangran, pero no sangran por el dengue, sangran por ese vómito con tanta fuerza. Y otra cosa que me parece terrible, lo escuché estos días, es que le hacen una sopa de paloma. Señores, las palomas son, aunque son muy bellas, como la rata voladora. Eso tiene milenares de infecciones, de todo. ¿Cómo van a coger esta ave para hacer una sopa y con sangre? O sea, de verdad, son creencias que hay que quitar, hay que desarraigar, no suben plaqueta, es sumamente terrible. Y acudir a su médico, dejarse orientar, que la medicina a veces no siempre, es para algo. Señores, lo dijo la doctora Madeline Reynoso Ruiz, no lo dijo el doctor Héctor Balcácer, para que no me crucifiquen. Busquen el Instagram de la doctora para que usted le diga lo que usted le quiera decir, todo lo que me han dicho a mí. Pero ya usted escuchó, no existe ningún remedio natural que suba plaquetas. Vamos a ir a la pausa y al regreso estaremos hablando de estos procesos respiratorios que están circulando en República Dominicana y que en este momento están brindando tanta preocupación a los padres. Así que vamos a la pausa aquí en 360 grados, no se mueva, regresamos en un momento.